conocer mi confesión, ¿no? Tengo que, tengo que conocerlo. Por un lado es eso, para tener una mirada, que la vamos a calificar como crítica. Crítica no en el sentido estrecho de la palabra, habíamos dicho, crítico significa acá conocer sus límites, ¿ya? Esa va a ser una acepción básica de esto. Crítica significa conocer los límites de algo, o sea, es decir, preguntarle de modo sostenido a eso para ponerlo a prueba y conocer sus límites para así valorarlo en su dimensión exacta, ¿no? Eso por un lado, y por el otro lado, cuando hablamos del tema cultura, no se trata de abanderar eso en el sentido estrecho también de la palabra, ¿no? Porque tiene límites, yo diría, bastante cortos, ¿no? ¿No? Entonces, ahí lo que se necesita es, habíamos dicho a modo de postura de este espacio, recuperar espíritu. La, esa era la idea, ¿no? Espíritu. Y ahora le vamos a dar vamos a hacer una pequeña variante de esto. Vamos a ir, o vamos a hacer el paso entre decir espíritu y cómo uno encarna esto para decirle, a partir de eso, a partir de eso decirle espiritualidad, ¿no? ¿No? Ahí hay una cosa muy interesante que vamos a hacer el esfuerzo de poder mostrarlo, ¿no? Del modo adecuado, ¿no? Si se lo consigue, va a ser una cosa muy valorable y de mucha fuerza, ¿no? En ese sentido, el taller no busca negar la confesión que uno pueda tener, vuelvo a insistir, lo que nos exige ahí es hacer una crítica adecuada de eso, ¿no? Para tomar conciencia de qué es lo que uno confiesa de modo adecuado, ¿no? ¿No? Confesión en el sentido religioso acá, ¿no? Eso para recordar de entrada la postura, si se quiere decirlo así, del trabajo que estamos o se pretende hacer acá. ¿Ya? Dicho esto, pues para esta jornada podemos decirlo en el sentido escolar, teníamos una tarea, ¿no? ¿No? Y estamos revisando por esta jornada más esta lecturita, ¿ya? ¿Ya? El original está muy complicado de poder conseguirlo. Vamos a hacer el esfuerzo de ubicarlo, ¿ya? Acá yo estoy manejando para esta jornada una copia, ¿no? De un libro que tiene un título un poquito especial, ¿no? Dice Ecosofía, ¿no? El subtítulo es para una espiritualidad de la tierra, ¿no? ¿Recuerdan? El, la semana pasada habíamos concluido la jornada con una provocación, ¿no? ¿No? Poder pensar qué significa eso, ¿no? De madre tierra, es decir, la tierra puede ser madre. Eh, Me parece que ese es una buena provocación, ¿no? ¿No? Eh, en eso, en eso habíamos quedado, ¿no? Es una buena provocación, ¿no? La tierra puede ser madre. Y habíamos ido hablando, antes de meternos en esta lectura, la anterior semana, de un pensador que vale la pena no abandonarlo. Estuvimos hablando o dialogando un poco, sí, un poco solamente, porque ni nos metimos
de lleno, fuimos dialogando con Baruch Spinoza, ¿no? ¿No? Alguien que les comentaba, viene de la tradición judía, ¿no? Él en lo particular nunca termina de abandonar su confesión judía, aunque en la sinagoga lo expulsan, y lo expulsan de modo muy feo, ¿no? Eh, se puede encontrar hasta el día de hoy el documento de excomulgación, ¿no? O de sentencia, si ustedes quieren verlo, ¿no? ¿No? Con el que se lo bota, ¿no? De la sinagoga, ¿no? Eso porque se atreve a cuestionar la interpretación de las escrituras, ¿no? Eh, que los grandes maestros estaban haciendo, ¿no? Y no por hacer interpretaciones forzadas, ¿no? No tiene que ver con eso. Estas cosas tienen que ver con elementos, le podemos denominar así, no de Dios, vamos a decir, ahí Dios no tiene nada que ver. Tiene que ver con intereses de más acá, ¿no? No tiene que ver con el más allá, tiene que ver con el más acá. Y habíamos hablado, esto tiene que ver con el orden de poder, ¿no? Los intereses mundanos, los intereses de poder. ¿Y quiénes tienen intereses mundanos? ¿Quiénes tienen intereses de poder cuando uno piensa en el ámbito religioso? Porque si estamos ahí, pues uno diría, no, 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 nada que ver, ¿no? Acá nosotros estamos en otro nivel, ¿no? O sea, lo de los intereses de poder y esas cosas son de otro lado. No, no, no. Dentro de la iglesia, en este caso dentro de los sacerdotes en el judaísmo, claro que habían y también el día de hoy existen intereses mundanos, ¿no? De acá. Por ejemplo, un interés muy particular de la iglesia tiene que ver, de cualquier iglesia, tiene que ver con que la interpretación de las escrituras sean las que uno hace. Tiene que ver con que el dogma que mi gente va a seguir sea la que yo haga. Ah, fíjense, ¿no? Y bueno, pues eso pues es cuestionado por Spinoza, ¿ya? Muy en línea de lo que poquito después, también en el cristianismo, gente como Martín Lutero y otros ¿no? Van a empezar también a cuestionar un poco en esa misma línea, aunque Spinoza tiene sus particularidades, pero para que nos entendamos, la idea es esa, y pues criticar, ¿no? Lo que como iglesia se va haciendo. Y criticar como iglesia, uno dice criticar lo que los seres humanos terminan haciendo, ¿no? Y eso me parece una cosa fundamental que uno tiene que aprender a hacer dentro de la iglesia, ¿no? El pensamiento crítico adentro del espacio en el que uno está tiene que ver con agarrarle el sentido, ¿no? De la confesión que uno va haciendo. ¿Por qué yo hago este pequeño rodeo, ¿no? Porque se puede sospechar, ¿ya? Y aquí habría que escribir todo un libro aparte, ¿ya? Para seguirle el argumento aquí a nuestro autor, ¿ya? En este caso ya no es Spinoza, estamos hablando de Panikkar, pero para ahondar en las cosas que Panikkar está provocando, pero que a nosotros nos correspondería seguir desarrollándolo como argumento, que tiene que ver con el hecho de que sospecha para pensar adentro de la iglesia con que la división esta entre el creador y lo creado, tiene que ver con una interpretación de la iglesia y no tanto con lo que en su mandato Dios te va diciendo. Alguien me va a responder, seguramente, ¿ya? Y la gente que se toma en serio esto, ¿no? Y revisa la Biblia, ¿no? Seguro levantan la mano en este momento y me van a decir, sí,
sí está bien, pero, por si acaso, ¿ya? En las escrituras, ¿ya? En las escrituras, pues se tiene el asunto también en claro, ¿no? No es solo que Spinoza, ¿no? O que Panicar o algún otro teólogo después se ponga a hablar de esto. No, 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 no. En las escrituras también está presente esto, ¿me pueden decir? Es más, em, en la Biblia hay un libro en concreto, ¿no? Uno muy en concreto que no solo lo menciona, sino que hasta lo desarrolla, ¿no? ¿No? Pensando en esta división, ¿no? De la creación de lo creado, y de tener cuidado, ¿no? Porque el sentido de la división tiene que ver con el tema de la idolatría, ¿no? ¿Ve? ¿No? Y no ponerme a idolatrar las cosas de la tierra, ¿no ve? ¿No? Entonces, ya, Nancy, por favor, eso está ahí, no, 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 no tiene que ver con lo que después algún teólogo diga, no, 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 eso está ahí, ¿no? Em, Comienza en el tema del éxodo, el problema del becerro de oro, yo creo que ahí se puede hacer un bello trabajo con eso, pero no solamente está ahí, no solamente está, no solamente está con Moisés, está en la parte final del Antiguo Testamento, en un libro al que no se le tira mucha bola, ¿no? Puede ser buena tarea, ¿no? También para quien se anime a escribir sobre eso. Yo en lo personal eh, tengo que terminar de escribir con eso. Me refiero al libro de la sabiduría. Se han metido algunos aquí de nuestros nuestras profesoras, profesores que enseñan, ya, voy a intentar en un sentido nostálgico, ya, recuperar el nombre antiguo, ya, le voy a decir religión, ya, como tradicionalmente se lo dice. Aquí nuestros profesores, nuestras profesoras que enseñan religión, se metió alguno en el libro de la sabiduría, está en el Antiguo Testamento. Es un poco extraño porque este librito no suele estar, por si acaso, en el canon de todas las iglesias. Esto es un poquito particular. Ojo también, es decir, no todas las iglesias adentro del cristianismo tienen el mismo canon. Eso es interesante, por si acaso. Varía la cantidad de libros. ¿Ya? Un libro al que no se le tira mucha bola es este. ¿Ya? Em, en el tema de ponerle cronología a los escritos, por si acaso, la sabiduría debe ser de los libros que está escrito más al borde, ¿ya? Del nacimiento de Jesús, ¿no? Siglo V antes de Cristo, es decir, en el apogeo del mundo griego, ¿no? Mientras aparece lo que en la historia de Grecia, o sea, después de lo que es el siglo de Pericles, aparece Platón, aparece Sócrates, o sea, Sócrates, Platón, Aristóteles, en ese contexto, ¿no? Más o menos son 500 años antes ¿no? de la, del nacimiento de Jesús. Bueno, mientras la Grecia está en su periodo clásico, ¿no? ¿No? Y tiene una irradiación y una influencia sobre toda esa región, y también sobre Israel. En ese contexto se escribe, ¿no? El libro de la sabiduría. Por eso las versiones que se tienen originales están en griego, ¿no? Ese librito en particular, ese tiene versión ahí en griego, ¿no? ¿No? Su nombre completo suele ser denominado como la sabiduría de Salomón, ¿no? ¿No? La segunda parte del libro desarrolla, ¿no? ¿No? Esta visión, ¿no? De decirte, ¿no? Que Dios es Dios porque nos termina trayendo este mensaje para superar esa mirada en la que la gente termina adorando
montañas, plantas, animales, ¿no? O sea, elementos, dice ahí, de la naturaleza, ¿no? ¿No? Entonces, me van a decir, pues está ahí, ¿no? ¿No? No tiene que ver con Spinoza, no tiene que ver con estos otros, ¿no? Está ahí, directamente en la Biblia, en las fuentes, ¿no? Si lo dejo ahí, pues no hay mucho más que decir, ¿no? ¿Ya? Podemos decir, escrito está, ¿no? ¿Ya? Eh, Les ruego a ver si quién conoce y quién puede, además, comentarnos cosas del librito. Ahorita vamos a aproximarnos un poquito ahí. Entonces, ya, pues uno dice, ahí murió, eso es todo, ¿no? No hay dónde más darle vueltas. ¿Cómo vas a especular? El mensaje es clarito, ¿no? O sea, ¿dónde, no? Sin embargo, aquí hay una cuestión de fondo, ¿no? Ya, aquí hay una cuestión que me parece fundamental, ¿no? Eh, y por esto, y por esto se vuelve tan importante tener espacios de discusión y de reflexión, porque, porque la tradición, para usar el término más general, la tradición, o en términos religiosos, la palabra de Dios, ¿ya? Em, Ojo, no tiene como fuente originaria el escrito, ¿no? Sino que tiene como fuente originaria la palabra, literalmente, porque es palabra, ¿no? Y viene de la oralidad. La tradición se la reproduce históricamente en la historia de la humanidad desde la oralidad, ¿no? Panikkar cuenta algunos mitos sobre el tema de la escritura bellísimos, ¿no? Alguno de la India, donde dice que cuando le van a comunicar a Dios que, que los seres humanos han inventado la escritura, Dios se entristece porque dice, pues ahora van a creer que eso está en piedra, literalmente, ¿no? En piedra, y lo que simbólicamente significa estar en piedra es lo que no cambia, ¿no? ¿No? Y eso le quita espíritu, ¿no? A la palabra, porque la palabra es lo que se transmite en la oralidad, y en la oralidad uno tiene que saber preservar el mensaje. Por eso la tradición, al ser transmitida, siempre tiene que ser interpretada para clarificar el espíritu de eso que está diciendo. Por eso el judaísmo tiene como fuente, por un lado tiene como fuente lo que le llama en un primer momento la Torá, que esa es la parte es decir, es la ley, y esos son lo que en el cristianismo se conoce como 5 primeros libros del Antiguo Testamento, ¿no ve? Como libros de leyes, que si bien pueden tener la particularidad de que al ser leyes están en piedra, vamos a decirlo así simbólicamente, pero al mismo tiempo la virtud, no solo de los maestros, también de los maestros, pero la virtud del aprendizaje de esa palabra no está en memorizarme lo que pueda estar acá escrito, sino en sostener el espíritu de esto desde la discusión compartida de la interpretación de esto. ¿Y dónde está documentado esto? Por eso es una cosa, ahí es algo muy importante que uno debería aprender de las fuentes del cristianismo que se encuentran en el judaísmo. Se encuentran en lo que se conoce como el Talmud, ¿no?
¿Qué es el Talmud? Son las discusiones, ¿no?, de lo más significativas de la interpretación de estas escrituras, ¿no? Ahora, escrituras, ¿no? ¿Ya? La tradición los documenta, ¿no? Para dar testimonio de que uno tiene que en la discusión encontrarle sentido a esto. ¿Por qué sigo yo en esta vuelta? Porque se necesita una discusión seria acerca del problema de la idolatría, ¿no? Eso estoy diciendo. Yo no puedo reducir la discusión del tema de la idolatría a simplemente un esquema cerrado de, del creador y lo creado en una división mecánica sin ninguna interpretación, sin encontrarle el sentido, ¿no? Sin discutir a qué se está refiriendo Dios con idolatría y de qué es lo que me tengo que cuidar cuando me está diciendo no adores cosas de este mundo. ¿Qué significa eso? ¿No? ¿Qué significa eso en mi vida cotidiana? ¿Cuál es el espíritu de ese mensaje? Si no lo entiendo, ¿no? Si no lo entiendo, no iré a poner bombas, pero mi conducta es tal cual la conducta de cualquier fundamentalista. En este caso no seré fundamentalista islámico, que es lo que los medios de comunicación nos venden, ¿no ve? De modo bien interesado, ¿no? ¿No? Sino como fundamentalista cristiano. Y ojo, que el fundamentalismo cristiano tiene una historia más larga que el fundamentalismo islámico, por si acaso, ¿no? El fanatismo religioso ahí sí tiene unos peligros que tienen que ser. Y ahí el asunto no es de blanco y negro en la cuestión inmediata, tiene que ver con comprenderle el mensaje, ¿no? ¿A qué se está refiriendo con esto? ¿No? Y tiene que ver con poner a prueba, por eso, los fundamentos de nuestro cristianismo, no para mandarlo por un tubo, para que uno se afirme, ¿no? Si uno es convencido de esto y tiene la capacidad de ponerlo a prueba y superar eso, eso no es para cuestionarme, eso es para afirmarme cada vez con mayor seguridad y más sentido y más orgulloso, ¿no? ¿No? De eso se trata, ¿no? Para poner ejemplos claritos de esto, fíjense, y yo sé que quienes, en el cristianismo se va a entender bien este mensaje, bien esta idea. Eh, a los católicos, ¿no? Cuando uno es católico y le dicen, ¿no? Y uno quiere cuestionarle y dice, pero vos estás adorando a las vírgenes y a los santos, eso eso, tal cual imagen, ¿no? Porque el mensaje es clarito, no adores imágenes, ¿no? ¿Qué responde el dogma católico? Y esto es bien, bien, bien interesante. Te está diciendo, a ver, no, mentira, ya, yo no estoy adorando imágenes, ¿sí o no? Mentira, mentira, mentira. Tienes que entender qué significa, qué simboliza, ¿no? Dónde me transporta esa imagen. Yo no estoy adorando esa cosa, esa imagen. Estoy adorando, estoy relacionando con lo que eso significa, ¿no? Es un argumento bastante sencillito y bastante claro, ¿no? ¿Ya? ¿No? Que en muchos espacios del protestantismo no se quiere aceptar, ¿no? Pero tiene mucha coherencia. Eh, Me parece que ahí está una clave para no perder el hilo, ¿ya? Eh, Estoy lanzando las ideas. Esto es yo diría el espíritu de todo el taller. No vamos a agotar esto, solo vamos a lanzar y vamos a provocar esto.
¿ya? Para poder comenzar el diálogo con Panicar, pero vamos a volver a esto. En otra jornada le vamos a dedicar algunas sesiones muy estrictamente a poder discutir cosas de acá, ¿no? ¿Ya? Mm, y tener conciencia, por si acaso, siempre, cada vez que hablemos de la Biblia, ojo, siempre la fuente es oral, ¿ya? Es una clave que sea protestante, católico, judío, tendría que tenerlo clarísimo, ¿no? Es decir, primera limitante de nuestra Biblia es que es escrito que tiene fuente en la oralidad, por si acaso, ¿ya? Ya, de hecho, le hace perder fuerza a eso. Y por eso tenemos que hacer el esfuerzo de interpretar. Y por eso les decía que la tradición judía se quiso vacunar de eso, y ese es tal vez lo más interesante que el judaísmo tiene y que deberíamos nosotros también recuperarlo, que es el de interpretar y de discutir eso, ¿no? En ese esfuerzo, los mismos judíos construyen tomos y tomos y tomos y tomos y tomos del, del Talmud, ¿no? ¿No? Interpretaciones de los maestros, ya no de hace 500 años, ni siquiera de hace 1000 años, de hace más de 2000 años, ¿no? ¿No? Que hasta el día de hoy son fuente y que uno al leerlos se va a dar cuenta, que el mensaje puede tener varios modos de poder encarar y que es en el juicio de uno, en el criterio, en el raciocinio de uno, ¿no? En ese don que Dios te podría haber dejado, ¿no? Poder reconocer el mensaje, ¿no? Es esa la tarea que tiene el ser humano, ¿no? Entonces, una, un problema fundamental para nosotros es el de la idolatría. Es una palabra clave, ¿no? Que uno tiene que saber manejarlo, ¿no? Para no caer en un fundamentalismo cristiano que te haga presuponer que tu fe es mejor, es superior, que otras, ¿no? O que pobrecitos los demás, todos están equivocados menos yo, ¿no? En una teología y filosofía simpsoniana, diríamos, ¿no? Le voy a poner simpsoniana porque hay episodios, ¿ya? En Los Simpson donde esto se lo aclara, ¿no? Se lo muestra de modo muy, muy, muy clarito. Frase de Homero Simpson, ¿no ve? Todos son unos tontos menos yo, ¿no ve? Porque van a la iglesia, ¿no? Como yo me quedo y disfruto acá en mi casa, ¿no? ¿No? Yo soy el único y además si soy el único que tiene el mensaje verdadero de Dios, ¿no? ¿No? Eh, no lo expresaremos de esa manera, pero tengan certeza de que en la vida cotidiana, aunque no digamos eso, nos solemos comportar de esa manera, ¿no? Yo no voy caminando por la calle diciendo, pobres idólatras, ¿no? ¿No? Que hacen pasar sus mesas, hacen sus huactas, por decir, por mencionar ceremonias, ¿ya? Solo a modo de ejemplo, pero yo, ¿no? O sea, yo estoy en la fe correcta, ¿no? Mucho cuidado con eso, ¿no? Y como les digo, hay que entender qué significa, ¿no? El becerro de oro y qué significa adorar eso. Yo podría decir acá, para ponerle una clave, vamos a volver sobre esto, porque aquí hay que hilar fino y hay que avanzar paso a paso, ¿no? Yo diría que el becerro de oro no solo se refiere a lo que uno hace con materiales objetivos humanos, es decir, no es solo el becerro de oro porque sea de oro solamente, sino el becerro de oro es de oro porque, porque lo que el ser humano hace es en sí mismo buscarle, encontrar en eso en sí a Dios, es decir, hacerlo cosa, ¿no? Entonces, el becerro vuelve cada vez que yo construyo un argumento del ser humano en tanto ser humano, ¿no? Donde yo creo que Dios está sí o sí conmigo, ¿no? Yo lo hago cosa, y eso es una tentación, y nunca mejor dicho tentación, ¿ya? Es una tentación sostenida que nosotros tenemos, ¿no? ¿No? Y como les digo, si nos metemos
en el libro de la sabiduría, pues está también ahí presente, ¿no? Entonces, em, sobre estas claves es que uno quisiera comenzar, ¿no? La jornada el día de la jornada del día de hoy, ¿no? Lanzándonos el reto, ¿no? De ver y de reconocer dónde uno, pues, va encontrando becerros de oro, o cuando nosotros vamos construyendo, ¿no? Becerros de oro, ¿no? De modo cotidiano. A veces con conciencia, muchas veces sin conciencia, ¿no? Pero vamos construyendo nuestros propios becerros de oro, ¿no? ¿No? Esto le pone entonces retos al cristianismo, ¿no? Y ahí es donde aparece la lectura que yo les sugería. Yo les recomendé ver esto desde la página 47, ¿ya? Dice cristofanía, ¿no? Cristofanía es una palabra bastante interesante también, ¿no? Una cristofanía para el tercer milenio, ¿ya? Es cómo podemos dialogar con el cristianismo de una manera bastante interesante, ¿no? Pero antes de pasar a esto, no sé si hasta acá, este, Aida, Sara, Víctor, Ernesto, Rosa, Gloria, y tenemos algunos más. No sé si tenemos hasta acá alguna objeción, sugerencia, propuesta, contraargumento, reclamo, pedido o solicitud antes de meternos en nuestra lectura y terminar el puente ahí. Por favor, ¿quién estaba levantando? Ernesto, ¿levantabas la mano? Sí, buenos días, estimado Inti, compañeros. Buenos días. Solamente, más que una objeción, solamente es unas par de preguntas para que sea claro, más claro, ¿no? Si tengo unas dudas. ¿En qué consiste la distinción entre idolatría y idolatrar, ¿no? Yo creo que idolatría sería una imagen en la cual fetichizamos, pero idolatrar sería sinónimo o sería todo lo contrario. Y el otro, ¿no? La distinción entre creación y lo creado, decías, ¿no? Esa diferencia y el otro que decías, ¿no? No caer en el fundamentalismo en el sentido de que mi religión es más superior, más avanzado que el resto de las religiones, ¿no? Que es inferior. Yo creo que ese es el problema, ¿no? En jerarquizar, tal vez eso, ¿no? Y el otro decías, ¿no? Buscar el becerro de oro, ¿no? En el mundo andino sería eso, ¿no? Todo ese proceso, toda esa eh, elementos que damos para hacer la huerta, la lojta. Esas serían mis consultas, Inti. Muchas gracias. Gracias, Ernesto. ¿Alguien más? Bueno, hasta que alguien levante la mano. A ver, un par de precisiones. La división tiene que ver entre el creador y lo creado, ¿ya? ¿No? Es decir, entre Dios y el mundo, ¿no? Esa es una distinción básica, ¿no ve? Que yo creo que acá el grueso reconoce, ¿no? ¿No? Es decir, el creador, quien es vamos a decirlo así, el supremo, y esa creación, ¿no? O sea, que significaría lo creado, que es, que es el mundo, ¿no? El mundo está creado, ¿no? Y tienes a un creador, ¿no?
Dios creó ¿no ve? Los cielos y la tierra, dice, ¿no? Dice el Génesis 1, ¿no? ¿No? Hay otras cosas que en otro momento vamos a discutir, ¿no? ¿No? Que tiene que ver con el tema. O así, en un minuto lo podemos plantear. Igual, solo a modo de lanzar una idea, ¿no? Pensando en voz alta. Se los dejo a modo de provocación. Yo lanzo ideas y bueno, quien quiera agarrar una idea y desarrollarlo, pues excelente, ¿no? Pero en el Génesis 1, cuando Dios crea, hay una interpretación bien complicada que hace el judaísmo, ¿no? Una, ¿no? Porque estamos diciendo que una virtud que se tiene es la de poder discutir la tradición, es decir, la palabra, el mensaje, entender que somos seres humanos y como seres humanos no somos perfectos, tenemos una tarea nosotros como seres humanos que es reconocer el mensaje, ¿no? Nadie te garantiza que tengas el mensaje adecuado, correcto. Necesitas criterios y discutirlos. Por eso tienes un don, que es el don del raciocinio. Entonces, hay una interpretación muy a propósito en el siglo XXI del conflicto entre Palestina e Israel, cuando dice algún sector judío, ¿no? Lo plantea así. Eh, ¿Por qué la Torah comienza hablando? Si la Torah es un libro de derecho, ¿ya? Si la Torah son textos de derecho, claro, porque ahí está la ley, ¿no? El Génesis, el Éxodo, son libros que se refieren, los que se tomaron la molestia de leerlo, se darán cuenta, son libros sobre leyes, ¿ya? ¿Ya? Son textos jurídicos, ¿ya? Es la ley, ¿ya? ¿Por qué? Si es así, si esto es un libro de derecho, son textos de derecho, comienza con la creación, ¿no? Se hacen esa pregunta. Y una respuesta que se dan es, porque por derecho, Dios al crear y hacer la alianza con un pueblo, entonces hacen una interpretación jurídica y dicen, es porque Dios desde la creación está dando constancia de que Él es el absoluto, que deja, como decirlo así, lo voy a poner en mis palabras, una herencia a ese pueblo en concreto. Estos son los libros de derecho para este pueblo y Dios está creando esto para este pueblo, ¿no? Fíjense, ¿no? Yo puedo también hacer ese tipo de interpretaciones bastante peligrosas, porque yo con esa interpretación estoy fundamentando que hay una tierra que Dios, desde la creó, que desde que lo creó, se lo asigna tal, ¿no? ¿No? Y lo voy a querer interpretar hasta jurídicamente, ¿no? Es para que vean, ¿no? Em, si ustedes quieren, esa es una interpretación eh, absolutista, ya que me serviría para legitimar muchas cosas, ¿no? Bastante crueles, ¿no? Pero lo que les estoy comentando es una interpretación muy usual, ¿ya? ¿No? Que está ahí muy presente en algún sector, ¿ya? No es la única, ni estoy diciendo que sea la hegemónica, ¿no? Una interpretación muy interesante de la creación tiene que ver con enfatizar el tema, por ejemplo, de que, o ahondar en la palabra misma, creación. ¿Qué significa crear? Cuando uno crea algo, está hablando de su originalidad, ¿no? ¿No? En los interlineales, los que se metan en esto, van a encontrar la primera palabra ahí, dice Bereshit, ¿no? ¿No? Que se refiere a esto, ¿no? ¿No? Al principio, o sea, al origen de los orígenes, ¿ya? No hay copias, ¿no? Hay un original. Y hay un solo ser que tiene esa potestad, esa capacidad, ¿no? Es Dios, el que crea, ¿no? El que hace ¿no? De la nada, él lo está creando, el creador. Esto es maravilloso en el entendido de que la creación, el hacer, se vuelve acto divino. Esto es maravilloso.
porque esto es, digámoslo así, criterio de identificación de lo sagrado. ¿Dónde aparece la creación? Cuando uno da origen a algo ¿no? de la nada, ¿no? ¿Quiénes crean? ¿No? Y eso tiene que ver con identificar a la vida, ¿no? ¿No? Lo contrario de eso es la muerte, ¿no? ¿No? Eh, Incluso de eso puedo derivar hasta una lectura de género, ¿no? Lo femenino es lo que crea, por ejemplo, ¿no? La tierra crea como extensión de eso ¿no? Que se vincula a eso divino, ¿no? Porque está ahí, ¿no? Es el que crea, ¿no? Dios crea y crea ahí de la nada, ¿no? Bien, que aparece, ¿no? Entonces, fíjense, yo me puedo concentrar ahí y empezar a hacer mis lecturas. Este es un ejercicio maravilloso que uno tiene que acostumbrarse a hacer cuando se vincula a los textos, ¿no? Les digo, es virtud, ¿no? Que está muy presente, por ejemplo, en el pueblo, claro, en el pueblo que presume, ¿no? Que valora en el mundo de mejor manera el conocimiento, ¿no? El pueblo judío tiene esa virtud, pero eso, fíjense, tiene esas raíces, es decir, es el vincularme, es el reconocer que yo no tengo la verdad, la tengo que buscar. Yo no tengo la verdad, no me exime, sin embargo, de moverme para buscarla. Tengo que buscarlo. Dios me ha dado un don, el don de la razón, que es mi única herramienta, ¿ya? Con la que yo puedo empezar a escarbar un poco en esto y tener criterios para encontrar, ¿no? Un mensaje, ¿no? Puede estar muy errado, ¿ya? Pero lo que yo no puedo dejar de decir es que no lo he buscado. Me equivoco en la deliberación, con los maestros puedo ir ajustando. De eso se trata, ¿no? Em, Eso. Entonces, la distinción creación, creado, tiene que ver con eso, ¿no? ¿No? Y ahí puede aparecer muchos matices, ¿no? Aparecen muchos matices, ¿no? Tiene que ser mi vacuna para cualquier fundamentalismo. Sobre lo último, ahí hay que tener un poco más de cuidado, porque más bien, a ver, porque al decir no tengo que jerarquizar mi interpretación, mi concepción religiosa, ahí, este, mm, yo lanzo esa idea precisamente para que de modo inmediato pongamos las alertas y de modo instrumental yo no me encuentre con cualquier expresión cultural para decirle ahí está el becerro de oro, ¿no? Cualquiera, ¿no? Quienes vivimos en tierras altas podemos hablar, si se quiere, de ritualidades andinas, ¿no? ¿No? Pero estamos hablando en general, ¿ya? Yo tengo que ahí ponerle las alertas, ¿no? ¿No? No puede ser que de modo instrumental, inmediato, yo busque o pretenda reconocer a los becerros de oro ahí, inmediatamente, porque parece que el mensaje es un poco más complejo, en el entendido de que la idolatría es un pecado que tiene que ver no con el hecho de que yo haga una ritualidad, o tenga una ritualidad diferente a la del cristianismo. Ese no es el problema. El problema está en otro lado, y esa es tal vez la tarea que tenemos que encontrar, ¿no? Esa es la tarea en la que nos encontramos, ¿no? ¿Contra qué está, o de qué se está reclamando en el mensaje, ¿no? Se está reclamando por el hecho de hacer formalmente o practicar formalmente una ritualidad, o hay algo más, ¿no? ¿No? Esa es una muy buena pregunta para que nos respondamos nosotros, ¿no? ¿No? Em, esa era la cuestión. Ahí, ya que no tenemos las manos levantadas, ahí es donde aparece el puente con esto, ¿ya? Entonces, yo quisiera, ¿no? Y no extenderme demasiado, yo quisiera que podamos meternos rápido en esto, y ahí sí les voy a solicitar que podamos hacer una pequeña ronda con ustedes, ¿ya? En el diálogo,
en la deliberación, ¿ya? En la objeción, ¿ya? Para poder aclarar y precisar cosas, ¿no? Una palabra muy interesante, ¿no? Les decía cristofanía, ¿ya? Por favor, vamos a revisar el texto, ¿ya? Cristofanía, ¿ya? En el texto está ahí en la página 47, ¿no? ¿A qué me puedo referir con cristofanía? ¿No? ¿Por qué Panikkar, nuestro autor, ¿ya? Raymond Panikkar, él nació en España, tiene origen del hindú, ¿ya? Su familia viene de la India, ¿ah? Son migrantes, pero él nace en España. Su niñez y su adolescencia hacen que se forme en el cristianismo, ¿ya? Luego pone a prueba su cristianismo, porque se da cuenta que su origen, su raíz no está ahí, ¿ya? Panikkar se acerca al hinduismo, pasa por el judaísmo, ¿ya? Eh, y también en la China dialoga mucho con el budismo, ¿no? Entonces, y tanto en España como en sus viajes por la India, también cruza mucho en el diálogo con el Islam. Entonces está metido entre budismo, hinduismo, islam, judaísmo y cristianismo. Y nuestro amigo era capaz de dar conferencias en latín, en griego, en francés, en inglés, en alemán, en español, ¿ya? Eh, eh, se mueve fácilmente en muchos idiomas, entre muchas culturas y entre muchas fes, ¿no? Y él reconoce unas cosas muy trascendentes en el cristianismo, que tal vez para muchos cristianos tampoco son obvias, pero que valdría la pena valorarlas, ¿no? En el diálogo, ¿no? ¿Ya? Entonces, nuestro amigo dice cristofanía, ¿ya? Y en dos palabras, pues cristofanía es algo bastante sencillo de conceptualizar, ¿no? Cristofanía no es otra cosa más que el descubrimiento del mensaje de Cristo, ¿no? ¿Ya? Una revelación, ¿no? ¿No? Y se refiere a elementos que trascienden culturas, ¿no? Es decir, yo puedo ser budista y encontrarme con Cristo, ¿no? Con el Cristo. Y la palabra no es inocente, ¿ya? Cristo se refiere a la versión divina, ¿ya? De Jesús. ¿Ya? Hagamos ese matiz, ¿no? ¿Ya? Cuando hablemos de Jesús, a partir de ahora podemos hacer el esfuerzo de procurar identificar al personaje histórico, ¿ya? Porque es muy complicado demostrar que Jesús como personaje histórico no haya existido. Como personaje histórico es alguien que está ahí presente, ¿no? Bastante documentado, ¿ya? Cuando hablamos de Cristo, vamos a hablar de su dimensión divina, ¿no? ¿No? Como encarnación de Dios, ¿no? Y ahí hay unas claves en la espiritualidad que son tremendamente importantes, ¿no? ¿No? Lo reconocía nuestro amigo teólogo, ya que escribía, ¿no ve? La teología de la esperanza, ¿no? ¿No? Eh, Porque decía, lo reconocía Jürgen Moltmann, ¿no? Jürgen Moltmann. Y él decía, yo no puedo entender a Jesús, o yo no puedo entender, perdón, claro, el cristianismo si no es a partir de la encarnación, ¿no? ¿No? Hay claves teológicas, ¿no? Sea o no sea cristiano, hay cosas que son fundamentales ahí, ¿no? De valorar, ¿no? Fundamentales de poder valorar. Entonces,
Cristofanía le vamos a denominar entonces a esos elementos del cristianismo que son fundamentales y que pueden ser apropiados, ¿no? Esté yo, o sea, o venga yo de una u otra cultura, venga yo de otra, de una u otra confesión, ¿no? ¿No? Cristofanía. Y entonces hay una cristofanía para el tercer milenio, ¿no? Elementos claves que uno debería poder reconocer, ¿no? ¿Ya? Elementos claves que uno debería poder reconocer para poder entrar en diálogo, ¿no? Y para poder hacer, y no limitarme a hacer proselitismo religioso de mi dogma, sino para mostrarle al otro que yo encarno, ¿no? Una confesión de la cual yo puedo dar ejemplo, ¿no? ¿No? Utilizando el lenguaje cristiano de la época medieval, ¿ya? Nuestro autor escribe un poquito más adelante lo que él le denomina un novenario de transformación, ¿no? Es decir, elementos claves, puntos, ¿ya? 9, novenario, ¿ya? Claves, que uno dice que si uno es cristiano, y yo aquí les rogaría, si ustedes me dicen si esto que estoy diciendo contradice elementos de la fe de alguien, ¿ya? Pero que uno los puede reconocer, ¿no? ¿Ya? Eh, quiero ver si, a ver, ya. Vamos a encontrar un novenario, yo quisiera exponer esto así rapidito, un novenario que nuestro autor le denomina de la transformación y luego el mismo novenario va a empezar a adquirir matices bien cristianos o más explícitamente cristianos. Los primeros 9 puntos refieren a elementos, yo diría, implícitamente cristianos. Los siguientes 9 van a ser explícitamente cristianos. Vamos a ver si nos funciona, ¿ya? Y que deben trascender cualquier dogma cerrado y cualquier intento de proselitismo religioso, ¿ya? Primera clave, dice, y me voy a la página número 50, dice, la transformación debe empezar por uno mismo. Sí, tiene mucho sentido, ¿no ve? ¿Ya? Tiene mucho sentido. La transformación debe empezar en uno mismo, ¿no? ¿No? Si yo fuera, a ver, sacerdote, si yo soy sacerdote, y les doy acá todos mis, ¿no? Mis mensajes, y hasta que hasta pueden parecer alguno de ellos interesante, digamos, ¿ya? Los demás son tremendamente aburridos, ya apareció alguno interesante. Pero yo no doy ejemplo mínimo de lo que digo, ¿ya? Soy el más intolerante, soy el más inauténtico, ¿no? Y ser inauténtico no es equivocarse, sino es directamente, explícitamente mentir, etcétera, etcétera, etcétera. O intento dar un mensaje en el cual yo mismo no creo, pues no tiene mucho sentido, ¿no? Ojo, esto en el campo educativo es tremendamente importante porque si hay algo por lo que el maestro o la maestra suele perder autoridad o suele no lograr comunicación efectiva muchas veces con los estudiantes, tiene que ver con el hecho de que uno aparece ante los demás como inauténtico, ¿no? En la lectura aparece un ejemplo bastante interesante, ¿no? Se los comento en 2 palabras, ¿no? Hay un ejemplo muy bonito, dice, ¿no? A Gandhi, ¿ya? A Gandhi se lo solía buscar mucho para pedirle consejos, ¿ya? Y dice, en una ocasión se le acerca una señora, ¿no? Y de un modo bastante preocupado, ¿ya? Le dice, por favor, maestro, ¿ya? Por favor, Mahatma, ¿no? Significa alma grande, ¿no? El Mahatma es el que tiene el alma grande.
otra forma de decirlo suele ser el alma vieja, ¿no? ¿No? Viejo en el muy buen sentido de la palabra, porque en el hinduismo se asume la reencarnación, o perdón, eh, sí, perdón, está bien dicho, la reencarnación, y uno vuelve varias veces, ¿no? ¿No? Y en su retorno, y en el retorno que uno tiene, pues va acumulando experiencia de vida. Por eso puedo yo tener 7 años de edad, pero tener, y díganme si no sucede esto en el campo educativo, puedo tener 7 años de edad y puedo tener una madurez emocional bastante sorprendente, ¿no ve? Que no ve que hay diferencias, ¿no? O puedo tener 50 años de edad y tener una conducta de adolescente inmaduro bastante evidente. Bueno, desde el hinduismo eso se lo interpretaría como que el de 7 años lo que pasa es que en realidad es mucho mayor que el de 50 porque has reencarnado más veces, ¿no? ¿No? Bien. Y el gran maestro, ¿no? Mahatma Gandhi es alguien que reencarnó demasiadas veces en esta visión, ¿no? ¿No? Por eso tiene mucha sabiduría, ¿no? No por Dios, sino por viejo, como dice el dicho, ¿no? ¿No? Que no, ¿no? Porque el diablo sabe más por viejo que por diablo, ¿no? Tiene que ver con eso, ¿ya? Entonces le piden, por favor, maestro, le dicen, si tú nos puedes ayudar a que, si le puedes decir a mi hijita que no coma dulces. Y el Mahatma no le hace caso en la primera solicitud, ¿no? ¿No? No le hace caso, más bien le mira feo, ¿no? Cuando vuelve, después de un tiempo, la señora tiene la posibilidad de poder encontrarlo y le pregunta, ¿no? ¿Por qué no por qué no le dijiste eso? ¿Por qué no le diste la recomendación a mi hija? ¿No? Por favor, ¿no? O sea, de que no coma dulces. La respuesta es muy clara, ¿no? Le dice, lo que pasa es que yo también tengo un fanatismo por los dulces y no sería capaz de decirle a alguien que no coma dulces sabiendo, ¿no? Que soy el primer fanático de eso, ¿no? ¿No? A partir de tu pedido, yo he cortado mi afición por los dulces, ya no consumo dulces, ¿no? Y ahora puedo decirle, ¿no? ¿No? Alguien que se lo toma muy en serio, ¿no? Entonces, eso de poder dar ejemplo, ¿no? Para que vean, ¿no? Díganme si estamos hablando contra el cristianismo. Sí. Punto número uno, que la transformación empiece uno, ¿no? Y díganme si Jesús, tanto el histórico como el Cristo, en sus evangelios no te va diciendo algo similar, ¿no? Bien, punto número dos, ya, yo tengo que ser el auténtico. Punto número dos, pues no tengo que buscarle pretextos, ¿no? Para que el tema de la transformación no pueda ser realizado en mí. Es decir, no puedo dedicar, no puedo poner como pretexto esperar las circunstancias adecuadas. Es decir, ¿no? Muchas veces decimos, sí está bien, ¿no? Entiendo que tiene que comenzar por mí, ya, pero necesito ciertas condiciones, ¿no? No. Punto número dos dice acá, la transformación tiene que ser por medio de uno mismo, ¿no? Yo no puedo esperar a que la transformación en mí se dé en las circunstancias ideales. No. Es decir, ¿no? Que todos se vuelvan honestos para que comulgando con eso, yo también me vuelva honesto, ¿no? No puedo esperar a eso, por lo menos si quiero ser auténtico, ¿no? Con mis medios en lo que yo tengo, ¿no? Díganme si en el mensaje de los evangelios hay cosas que contradicen esto, ¿ya? O si esto es cristianismo en el sentido implícito de la palabra, ¿no? ¿No? Debo hacerlo, ¿no? Por, por mis medios, ¿no? Eh, y más bien yo diría que en el cristianismo hay cosas y tenemos que afinar bien esto en el mensaje. Se suele caer en la tentación, ¿no? De poder pedirle a Dios, ¿no? Pedirle a Dios en el sentido de que Él haga ciertas cosas, ¿no?
¿no? Y no nosotros. Ahí el judaísmo tiene mucho que decir. Yo creo que hay muchas cosas que critican mucho esta visión y que los cristianos deberíamos tenerlo en claro, ¿no? No se trata de hacer negocios con Dios, ¿no? ¿No? Crítica para el cristianismo, y si yo tengo otra tradición cultural en la que, en la que también puedo caer en eso, crítica para cualquier tradición cultural, si yo creo que puedo hacer negocio con lo divino, ¿no? No, 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 es por mis medios, ¿no? 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 Punto número 3, lo pongo en palabras ya de Pánica. Dice, abriendo el, el mí mismo a toda la realidad. Esto es fundamental. Esto es fundamental. eh, Vivimos tiempos de idolatría del uno, ¿no? Y el cristianismo creo que tiene mucho para decir sobre esto, para criticar esto. O para criticar interpretaciones que podemos tener en nuestros espacios cristianos. Es decir, para la autocrítica, ¿no? Porque tal vez ha aparecido a modo de tendencia, sí, a modo de tendencia, un individuocentrismo cristiano, cuando entiendo que la relación de Cristo y yo, y yo diría que esta es una mala interpretación del protestantismo del siglo XVI, XVII, cuando decían la relación tiene que ser entre Dios y mí, sin mediación, está muy bien. Yo creo que esa es una afirmación en la que nos podemos sostener, pero decir que la relación es entre Dios y mí no significa decir que en esa relación yo me aíslo del mundo. No, 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 no. Decir que yo vivo mi relación con Dios de modo íntimo significa decir que yo encarno eso y que yo soy desde eso en el mundo. ¿Se entiende la diferencia? Una cosa es el intimismo que me pretende aislar y otra cosa es mi vínculo personal con Dios para dar ejemplo de eso, ¿no? Como el que encarna eso. Por eso lo de la encarnación es tan importante. Por eso Panicar habla de una cristofonía. Es decir, yo puedo aferrarme a este mensaje, yo puedo agarrar este mensaje tremendamente importante, que es una novedad, ¿ya? Que no está en otras expresiones religiosas, ¿no? Encuentro la encarnación y esa es una clave que me obliga a tomar ejemplo de esto para decir, encarno estos valores y yo soy desde acá en el mundo, ¿no? ¿No? O sea, más cristiano que eso yo no sé dónde, ¿no? ¿No? Y esto es una cosa muy, 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 muy interesante, ¿no? Insisto, de la que se puede aprender, ¿no? Em, entonces, me estaba olvidando de esto, a modo de dato. Pensando en el Jesús histórico, ¿no? Ustedes saben, así como en el cristianismo existen varias congregaciones, en el judaísmo también existen varias, vamos a decir así, escuelas, ¿no? ¿No? Corrientes. Y Jesús, el histórico, no es ajeno a esto, ¿no? Para el histórico y valorar mucho a Jesús, el histórico. Jesús no es ajeno a las escuelas, ¿ya? Él no pertenece al templo,
él no es sacerdote de ahí, pero se suma a una corriente, a una escuela, que es bien interesante, que se separa precisamente de los sacerdotes del templo y dice, vamos a vivir lo divino de la manera más auténtica posible. Y hay una escuela, levanten la mano, por favor, quien conoce de los esenios, que son tal vez de las escuelas más radicales, ¿no? ¿No? Son los que quieren vivir del modo más auténtico desde el mensaje de Dios. Es más, y por eso se distancian, ¿ya? Se distancian del templo e incluso ubican sus viviendas fuera de la ciudad, ¿no? Están en el desierto, esto es bien interesante. Se van al desierto, se meten al desierto y están en cuevas. Los escritos, ¿no ve? Del Qumran, que son la documentación de las escrituras más antiguas que tenemos hasta el presente, tienen que ver con esto, ¿no? O sea, con esas cuevas donde, donde esenios van guardando las escrituras, ¿no? 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 Y son los más auténticos, son los, diríamos aquí, los ortodoxos, ¿no? Quieren encarnar, pero decir ortodoxo en el sentido óptimo de la palabra no es decir fundamentalista, porque hay una diferencia entre fundamentalismo y ortodoxia. El fundamentalista cree que tiene la verdad y cierra la discusión. El ortodoxo es el que está poniendo cada día a prueba el argumento y está intentando corregir, por eso está en la ortodoxia, ¿ya? Y los esenios son ortodoxos, intentan ser lo más auténtico, intentan vivir en esa línea, ¿no? Se entiende esa diferencia. Entonces, lo otro es ser inauténtico, ¿no? Es ser hipócrita, ¿no? Entonces, necesito abrirme de mí a la realidad, ¿no? Y dar dar el ejemplo, ¿no? ¿No? Entonces, en esa ortodoxia, por eso los esenios incluso se van a vivir fuera de la ciudad, ¿no? Viven en el desierto, ¿no? Viven en cuevas, ¿no? Tal cual como en las que encontraron, ¿no? Los pergaminos del Qumran, los conocemos, ¿no ves? Sabemos qué son los pergaminos del Qumran. Si es que no, por cultura general, podemos buscarlo y le podemos dedicar un espacio acá en su momento, ¿no? Punto 4. Dice Panicar, donde uno se encuentra. Estoy en la página 53 por si acaso, ¿ya? Para quien me está siguiendo, por favor. Página 53, donde uno se encuentra, claro, donde yo me encuentro, ¿no? Estoy en los tiempos de Jesús, ahí en Israel, en Jerusalén, ¿ya? Estoy en la ciudad del Alto, estoy en Santa Cruz, estoy en la ciudad de Cartagena de Indias, en Colombia, en 1950, el 2025, donde me encuentre. Estoy de maestro de filosofía, soy maestro de primaria, o como maestro de religión, para decirles, utilizar mi lenguaje tradicional, ¿no? Donde me encuentre. Pero se dan cuenta, no es proselitismo religioso, es expresión de autenticidad, que no es lo mismo. Esto es lo bello, ¿no? Expresión de autenticidad, no proselitismo religioso, ¿no? Es expresión de autenticidad que termina teniendo impacto, ¿no? ¿No? Y eso es tremendamente importante, ¿no? ¿No? Eh, Quisiera leer a Panicar un momento, dice, ¿no? Fíjense, escuchen lo que dice. Empezar donde uno se encuentra, dice el maestro Panicar. Empezar donde uno se encuentra. Experiencia personal en el pequeño pueblo, ¿no? A ver, una experiencia personal en el pequeño pueblo donde vivo a causa de la invasión de los coches.
¿no? Los cuales han transformado prácticamente en un aparcamiento la hermosa plaza que se abre ante la vieja iglesia románica. Aunque no sirva para salvar el mundo, yo me he batido para que esa plaza siguiera siendo plaza y no se convirtiera en un aparcamiento, donde nosotros estamos personalmente y culturalmente en el tiempo, en el espacio, con esa visión realista de no querer salvar el mundo, sino de insertarnos en la realidad concreta. Todo lo demás son, en el sentido religioso, tentaciones. Debemos resistir la tentación. Los que conocen el Evangelio advierten la irracionalidad por una parte y el respeto extraordinario por la otra. Cuando en la primera tentación del hambre, Cristo le dice al tentador que deje que las piedras sigan siendo piedras. Respetar las piedras. Es piedra, por favor, ¿no? No pan. Y debe seguir siendo piedra. Por tanto, no debemos ponernos a jugar a la transformación de las cosas como magia, ¿no? Las piedras son piedras. Que Occidente sea Occidente, ¿no? La racionalidad, racionalidad, ¿no? El materialismo, materialismo, ¿no? Mi hambre de dinero. ¿Dónde estamos? Donde uno se encuentra, no donde uno quisiera encontrarse. Y claro, un pretexto para no hacer las cosas, es decir, pues que no se pueden hacer las cosas en el sentido enorme de la palabra, ¿no? En el sentido de querer transformar el mundo, ¿no? Yo no voy a jugar porque esta es una tentación a ser Dios en el sentido de ser el enviado, ¿no ve? Yo no puedo jugar a ser Dios en el sentido de ser el enviado de Dios, pero yo puedo, yo puedo hacer el esfuerzo de, al reconocerme también como extensión, ¿no? Y encarnación de elementos de lo divino, transformar cosas en mi contexto. Eso sí es posible. Panicar dice, yo peleo para recuperar mi plaza y que mi plaza en mi pueblo, invadido por autos, no se vuelva simplemente en lenguaje boliviano, estacionamiento, ¿no? ¿No? En lenguaje de español, en el pueblito de España de Panicar puede ser aparcamiento, ¿no? ¿No? Para nosotros un simple estacionamiento, ¿no? Lleno de autos, ¿no? Yo puedo pelear para transformar eso, excelente, con eso lo he conseguido, ¿no? Puedo pelear para conseguir que en mi unidad educativa hayan condiciones dignas, ¿no? Para poder trabajar, ¿no? No todo, no en todo el sistema educativo boliviano, pero sí en mi pequeño espacio, ¿no? Luchar para poder generar hábito de lectura en 25 niños es un logro del cual uno podría estar tremendamente orgulloso, ¿no? Eh, pues pelearemos por eso, ¿no? ¿No? Estoy en la página 55, ¿ya? Sin prever, dice el maestro, sin prever todas las consecuencias. Claro, porque está muy bien, y el ajedrez es un bello ejemplo de esto, donde uno tiene que tener la capacidad de prever las cosas, pero nunca, por más que sea el mejor jugador de ajedrez, o sea, la computadora más avanzada en el juego del ajedrez, voy a prever todas las consecuencias, ¿no? Hay diferencia entre prever consecuencias y prever todas las consecuencias. Es imposible que yo prevea todas las consecuencias. Fíjense, si yo en mi maravilloso esfuerzo y en mi maravilloso logro, ¿ya? De generar hábito de lectura, ¿ya? Y fíjense lo complejo que estoy diciendo, generar el hábito. No estoy diciendo que el día de hoy con mis estudiantes haya leído algo, ¿no? Eso es pose, ¿no?
¿no? Como lo que nos convocan, ¿no? En una crítica fraterna a las decisiones que se pueden tomar por las autoridades en el Estado boliviano, quienes dicen tal día va a ser el día de la lectura, ¿no? Y entonces salimos a leer ese día y hacemos todos pose de eso, ¿no? El lenguaje religioso, eso es hipócrita, ¿no? Porque no tengo yo el hábito y entonces hago pose de que leemos un día, ¿no? Un día, bien, yo sabiendo eso, hago mi gran esfuerzo y genero yo, más allá de lo que me exige las autoridades, he logrado yo generar hábito, ¿no? Y esa transformación maravillosa en mis estudiantes. Yo con eso puedo decir, excelente, muy bien, eso les da oportunidades en la vida a mis estudiantes, pero no puedo prever todo el alcance, uno por uno, de esas consecuencias, ¿no? De mis 25, vamos a suponer que la mitad en su experiencia de vida, pues simplemente van poco a poco perdiendo el hábito. Pero después en la otra mitad, no solo que tengo buenos profesionales, sino que sin darme cuenta, yo en uno de ellos sembré el bichito de la lectura de tal forma que me puse a educar, me voy a inventar ya el dato, al primer premio Nobel de Literatura de Bolivia, ¿no? Ahora díganme, yo tenía previsto eso, imposible, ¿no? Yo no puedo hacer mi planificación preveyendo eso, ¿no? Esas son las consecuencias ¿no? Que se van desprendiendo de modo autónomo de lo que yo he ido generando. No puedo prever yo todo eso. Quien piense que puede calcular todo eso, quien piense que puede prever todo eso, está creyéndose que es Dios, ¿no? Solo Dios puede hablarte de todas las consecuencias de todo lo que va haciendo en todas las personas, en todos los momentos. Yo no puedo hacer eso, pero en mi honestidad y en mi real planificación de transformación de la realidad, yo puedo prever la importancia, ¿no? Y puedo prever que las aperturas y las oportunidades en la vida que mis estudiantes pueden tener a partir de lo que yo estoy haciendo. El alcance final de todo eso, no lo sé. O puede no pasar nada finalmente, ¿no? Con esos mis 25 estudiantes. Yo no lo sé. Y no puedo ser mezquino de intentar calcular eso. No puede ser, ¿no? ¿No? En sociología, para quien quiera calcular esas cosas, le dirían que solo está actuando a partir de una acción racional con relación a fines, ¿no? No tiene sentido, ¿no? ¿Por qué? Porque en el punto 6, yo estoy en la página 57 ya, la otra palabra clave, ¿ya? Tiene que ver con el tema de la solidaridad, ¿no? Lo que yo vaya a hacer tiene que tener solidaridad. Claro, porque es mi vínculo desinteresado con nosotros, es lo que estoy donando, vuelvo a insistir. Si en el no poder prever hasta dónde llega el alcance de mi acto, ¿ya? ¿Ya? Si en el no saber hasta dónde llega, yo me topo con el primer premio Nobel de Literatura de Bolivia, ¿ya? Excelente. Pero si en el otro extremo me topo con mis 25 estudiantes con los que no pasa absolutamente nada en la vida, una u otra cosa no tiene relevancia, no debe ser juzgado por mí, ¿no? Porque mi acto es un acto de solidaridad, no un acto de cálculo, ¿ya? No de exigencia de devolución del otro, ¿ya? ¿Ya? ¿No? Yo no puedo 20 años después decirle a mis estudiantes, yo te he enseñado esto, ahora me tienes que dar esto, ¿no? Es acto de solidaridad, ¿no? ¿No? De donación, ¿no? Dice después, Panicar, punto 7,
Y claro, como es acto de solidaridad, no es acto instrumental, esa transformación tiene que ser, ojo con la palabra, ¿ya? Automotrices, ¿no? Claro, tiene que tener autonomía, ¿ya? Tiene que moverse por sí mismo, ¿no? Eh, no lo puedo calcular. Por eso no es proselitismo religioso, ¿no? Puedo yo hacer aparecer las claves de Cristo, por eso la palabra acá es cristofanía. Puedo yo hacer aparecer las claves de Cristo en mis estudiantes sin mencionarles una sola vez la palabra Cristo. Puedo ser capaz, ¿no? Hay maestros, ¿no? Y están en las primeras comunidades cristianas, y esto es una belleza, ¿no? Sí, un muy buen consejo, puede ser, si uno está auténticamente preocupado en encarnar valores cristianos, un muy buen consejo es remitirse a los maestros de las primeras comunidades cristianas, ¿no? ¿No? Me parece que eso es una clave, ¿no? ¿No? Los maestros en las primeras comunidades cristianas peleaban por mostrar, por dar ejemplo y dar testimonio de Dios. Esta es una bella palabra, es decir, dar testimonio. Dar testimonio no significa llevar el escrito, porque volvemos a decir, la palabra tiene origen verbal en el sentido de decirlo, no de escrito en piedra, ¿no ve? Entonces, dar testimonio no significa llevar la Biblia como escrito para imponérselas, ¿no? Dar testimonio para las primeras comunidades significa dar ejemplo de el seguimiento que ellos tienen con Cristo, ¿no? Y esto es una cosa tremendamente importante. Yo quisiera leerles, estoy en la 59, ¿no? Cuando en la autocrítica dice el maestro, ¿no? Dice Panikkar, nosotros, ya, pensando en el cristianismo, nosotros queremos civilizar a los demás, los queremos convertir, ¿no? Los queremos educar, los queremos democratizar, fíjense, ¿no? Hablando desde el cristianismo y más allá del cristianismo, una tentación que uno lo puede encontrar más allá del ámbito religioso, también en el ámbito político, ¿no? En el ámbito cultural, ¿no? ¿No? O sea, nosotros queremos civilizar a los demás, los queremos convertir, los queremos democratizar, incluso los queremos educar, ¿no? Eh, pero a ver, aprendamos, ya sabemos a dónde va Gregorio, ¿no? Gregorio de Niza, gran padre griego de la iglesia, comentando el acto mediante el cual las cuatro religiones abrámicas se originaron, ¿ya? Lo indicaba en la voz de Yahvé, que decía a Abraham, sal de tu ciudad, de la ciudad de Ur, tú y tu familia, sal de ella. Y el pobre Abraham sale, ¿no? Toma sus cosas, obedece, se va. Y entonces se preguntaba, ¿pero a dónde voy? ¿No? ¿A dónde voy? No me lo ha dicho, ¿ya? En este punto comenta Gregorio, ¿ya? Abraham medita y dice, ¿ya? Dice Gregorio, ¿ya? Abraham medita y dice, ahora sé que estoy cumpliendo verdaderamente la voluntad de Dios, porque no sé a dónde voy. Cuando no se sabe a dónde se va por el buen camino, porque entonces somos vulnerables, podemos corregir, rectificar, se puede incluso cambiar de camino. Una transformación automotriz sin saber a dónde se va y cómo actuar, qué hacer. No conozco varón, dice María, y la solución no es una receta. Lo harás así. Tu hijo, como dice alguna tradición, saldrá de la oreja, ¿no? Sino que, sino que aquel ángel dijo, para Dios todo esto no tiene importancia, no hay nada imposible. Si nosotros queremos reducir nuestra vida a una racionalidad
racionadora de fines, medios, problemas o programas, creo que 6.000 años de experiencia humana histórica puede darnos a entender que no podemos hacernos ilusiones. Lo que lo que no podemos hacernos ilusiones de que este es el buen camino, el sendero. Los fines eran buenos. Evidentemente los asirios querían una gran cosa. El programa egipcio era fantástico. La ideología de los padres de la patria de América era extraordinariamente bella, automotriz. Quiere decir actividad libre. Yo tengo un don de Dios, que es el de la racionalidad. Ese me sirve, pero la racionalidad es elemento, es criterio de orientación, pero no es fin en sí mismo. Esto es clave, ¿no? Porque yo, si creo que la racionalidad es un fin en sí mismo, yo voy a calcular todo. Por eso me voy a sentir más, ¿no? Sin hablar de ejemplos religiosos, voy a querer democratizar en mis recetas de democracia a todos. Si salgo de la esfera pública, voy a querer culturizar desde mi cultura, porque la voy a sentir superior. Desde la religión, voy a decirles mi religión es la correcta y los voy a querer convertir, ¿no? Desde mi esquema. Bien, si yo doy testimonio y doy ejemplo, voy a dar libertad, ¿no? ¿No? Y la transformación va a adquirir autonomía. Y se va a orientar en torno del ejemplo mismo que yo doy. Las primeras comunidades cristianas se orientaban en esa línea, ¿no? No era proselitismo religioso, era dar testimonio, ¿no? Que no es lo mismo, ¿no? ¿No? No es lo mismo. Es más, podemos decir, las primeras comunidades cristianas no abanderan una religión en tanto tal, ¿no? ¿No? Abanderan un testimonio de vida que quiere ser mostrado como ejemplo, que es otra cosa, ¿no? ¿No? Y si esto es así, se infiere muy bien la siguiente idea, entonces la transformación no puede ser violenta, no puede ser impuesta, ¿no? Esto es, me parece tremendamente importante y es un reto a cada uno de nosotros, ¿no? Jamás se puede obligar, ¿no? Y es un reto, no para el otro en el entendido de tenerle paciencia al otro, es el reto a uno mismo, porque la paciencia, la tolerancia es una exigencia no para el otro, sino para uno. Y este es un muy buen, eh, tal vez una muy buena recomendación o recuerdo para uno en su oficio de educador, ¿no? 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 ¿Cuán pacientes somos nosotros con los estudiantes? No cuán pacientes son los estudiantes. Siempre uno está reclamando de cómo son los estudiantes, ¿no? No es el juicio a ellos, sino es el juicio a uno, ¿no? ¿Qué tipo de relación nosotros tenemos con los estudiantes? Si la relación es violenta, difícil que nos escuchen, difícil que logremos transformación. Dicho en lenguaje pedagógico, difícil que logremos aprendizaje, ¿no? Esto da para poder hablar en otro momento, ¿no? Y algo que puede ser muy angustiante, ¿ya? Pero que es un reto al rol de uno como educador, si es que es uno educador que tiene fe cristiana, ¿no? Mm, Porque dice que no hay que tener miedo a recomenzar. Y es angustiante, ¿no? Porque puede ser desesperante, pero ahí está el reto, ¿no? Sin miedo a recomenzar, ¿no? Piensen en las enseñanzas, en los evangelios, cuántas veces uno tiene que
disculpar, ¿no ve? ¿No? Y es desesperante, porque parecería que uno no está consiguiendo nada, pero para que vean, ¿no? El reto está ahí. Y el problema no es el otro, vuelvo a decir, el problema ahí siempre va a ser uno, ¿no? ¿No? No sé si hasta acá tenemos alguna objeción, comentario, adición, matiz, consejo. Uy, y el tiempo nos está comiendo. Se supone que teníamos que traducir esto en lenguaje explícitamente cristiano, ¿ya? ¿Ya? Pero si tenemos, ¿alguien se anima a levantar la mano? Uno por lo menos. Para ganarle tiempo, y no quedarnos con esto, simplemente lo voy a mencionar, pero les voy a rogar que lo revisemos y lo leamos en la semana, por favor, ¿ya? Estoy en la página 63 y nuestro maestro traduce mucho todo lo que estamos hablando o todo lo que hablamos al lenguaje explícitamente ahora cristiano, ¿ya? Y díganme si esto cuestiona o fortalece el cristianismo que uno pueda llegar a tener. Dice, en ese sentido, dice, estoy en la 63, Cristo es el símbolo de los cristianos para toda la realidad. Es decir, yo leo la realidad desde Cristo y leo la realidad desde Cristo. Tiene que ver, vuelvo a decir, desde qué significa Cristo, ¿no? Como expresión de encarnación de lo divino, de Dios. Pongámonos a pensar qué significa eso, ¿no? Dios se ha encarnado. Esa es la certeza que tiene esta fe en concreto. Esto no es judaísmo, esto sí no es hinduismo, esto no es budismo, no es islam. Esto es cristianismo. Y en el cristianismo, el acto de fe o la idea central es que Dios se ha encarnado, se ha hecho ser humano, ¿no? Certeza. ¿Qué significa esto? Este es un muy buen reto. Como no nos da tiempo para profundizar, solo lo estoy mencionando, ¿ya? Em, los cristianos, ¿ya? Los cristianos reconocen a Cristo en y a través de Jesús, ¿no? El Cristo, ¿ya? El ungido, ¿ya? Se ha hecho ser humano a través de Jesús, un ser humano que es divino al mismo tiempo, ¿no? Esta es otra certeza. Fíjense, el mensaje no está completo si digo simplemente Dios se ha encarnado, porque decir Dios se ha encarnado puede también significar, ¿no? Que un extraterrestre viene y se pone, no, 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 es decir, se ha encarnado significa que se ha hecho ser humano, ¿no? Y hay un ser humano que juega acá, es Jesús, ¿no? Es decir, no es un extraterrestre que se vino, ¿ya? Y que viene y nos enseña, si ustedes quieren, ¿no? No, 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 no. No, se hizo ser humano, ¿no? Tiene una faceta humana que lo puedo encontrar en el Jesús histórico y una faceta divina que es, que es su interpretación teológica, ¿no? A través de Cristo, ¿no? Eh, Esto es fundamental, ¿no? Punto 3, dice Panicar, la identidad de Cristo no es su identificación. A ver, esto está un poco más complejo, ¿ya? Podemos leerlo, ¿ya? Lo vamos a avanzar un poquito y ojalá nos dé el tiempo para poder avanzar más. Si no, este también puede ser un buen punto de pausa, ¿ya? Dice, dice Panicar, la identidad.
Esto es el yo, ¿ya? Yo de Cristo no es la identificación que hacemos nosotros, ¿ya? No es la identificación que hacemos nosotros, ¿ya? La policía acaba de detener a mi hijo. Está en la comisaría y me telefonea, ¿ya? La droga, las cosas que suceden hoy en día y el muchacho que yo conozco lo conoce bien a su madre, ahora está allí, ¿ya? Es de noche y voy a verle. La policía lo ha identificado, pero se puede decir que la identidad de mi hijo son sus huellas digitales que ha tomado la policía, su foto y todo aquello que han escrito. Si ni siquiera yo les reconozco después de que le han hecho confesar la identidad de mi hijo, no es pues la identificación que ha hecho la policía. La identidad de Jesús no es la identificación que el cristianismo hace de Jesús. Nuestra identificación de Jesús es un poco como la de la policía jurídica histórica. Es, es Jesús, lo crucificaron bajo Poncio Pilatos. No se puede mover siquiera, está allí. Su identidad de hijo de María, María quizás lo sabía mejor, no es nuestra identificación. Claro, porque si aceptamos que Dios se ha encarnado y se ha hecho ser humano, ¿no? Y es lo divino que está entre nosotros, no lo puedo agotar en una interpretación corta, ¿no? Nosotros como seres humanos, y es pequeño acto de humildad ante lo divino, tenemos una herramienta muy limitada, que vuelvo sobre este punto, es nuestra racionalidad para interpretar, ¿ya? Y nos pone en los bordes, ¿no? Si se quiere, de lo divino, de lo infinito, pero solo en los bordes, ¿no? No podemos comprenderlo. No se agota en el mensaje que podemos tener, ¿no? O que podemos dar. No se agota, ¿no? Y acá podemos, sí, yo creo que acá se puede hacer una pequeña pausa, ¿no? Lanzando una última idea, ¿no? Y la idea tiene que ver con el tema de lo divino y de lo sagrado, ¿no? Lo divino, lo divino, lo sagrado es eso que nos termina de dar orientación en la vida y es eso con lo que toda expresión cultural por condición humana, los seres humanos buscamos, ¿no? Por eso tenemos que tener ahí actos de humildad. Los, los cristianos pueden tener un puente para lo divino y para lo sagrado, pero no es el único, ¿no? Puede ser el puente, puede ser el puente más interesante que uno conoce, pero en el acto de humildad tiene que reconocer que no es el único. Lo divino, lo sagrado no se agota, es lo infinito. Dios es lo infinito. Yo desde mi expresión cultural puedo decir algo de eso, pero jamás va a poder decir que eso es. Lo que eso que yo hago es solo una traducción muy limitada de la que tengo que tener conciencia. Por eso, en el ejemplo de Panicar, con el hijo al que lo detienen, todo padre, toda madre que vaya a defender a su hijo va a dar testimonio de que su hijo no es únicamente eso que la policía, si lo ha detenido, dice que es, ¿no? A mi hijo lo han detenido con drogas. El padre jamás va a reducir a su hijo al drogadicto, jamás, porque te va a decir, él es mucho más que eso, ¿no? Ni siquiera hace una parte relevante de mi hijo esa dimensión, ¿no? Ni siquiera es una parte relevante, ¿no? Es apenas una interpretación sesgada
que la policía está haciendo, ¿no? Lo divino tiene que ver con esto, ¿no? Nosotros con nuestra capacidad podemos tener una aproximación chiquita, eh, y por eso tenemos que tener acto de humildad ahí, reconocerlo y entender que lo divino pues va mucho más allá, y con nuestra herramienta pues tenemos que buscar avanzar todo lo que sea posible, ¿no? Pero con acto de humildad pues pretender que la vida no tiene que ver con proselitismo religioso, ¿no? Este, no quisiera adelantarme a más cosas, ¿ya? Tenemos el punto, tenemos 6 puntos más, ¿verdad? ¿Ya? Eh, pero creo que estamos comenzando a aterrizar las primeras cosas, ¿no? Entonces, decíamos, nuestro espacio no es para mandar por un tubo al cristianismo e imponer visiones culturales, tiene que ver con que se reconoce que el mundo en el que nos movemos, en el contexto en el que nos movemos, tiene mucho de cristianismo y queremos atravesarlo, queremos conocerlo. Si soy cristiano, tendré la humildad de conocer qué es el cristianismo y hacerle una crítica interesante, ¿no? Hoy hemos trabajado con 2 ideas y tenemos una tarea, ¿no? Que tiene que ver con reconocer el problema de la idolatría, ¿no? Por eso estamos haciendo nuestro cuestionamiento ya muy personal respecto de cualquier conducta, ¿no? Idolátrica que uno pueda reconocer sobre lo que uno mismo hace, ¿no? ¿No? Que cada uno lo vaya pensando. Y, y una clave puede ser el aporte, ¿no? La donación que nos hace Raymond Panikkar cuando nos habla de cristofanía, ¿no? Más allá de mi dogma cristiano, reconoceré elementos del cristianismo que me pueden ser importantes, ¿no? Que puede ser la manera más honesta de poder ser cristiano, ¿no? No sé si para cerrar tenemos ahora sí a alguien, ¿quién se anima? Rosa, Aida, Gloria, Ernesto, Sara, Juan, ¿quiénes más estamos por acá? ¿No? Ernesto, a ver, o Víctor Hugo, perdón, ¿es Víctor Hugo quien Sí, levanta la mano? solamente un par de consultas, ¿no? Ya. Yo creo que desde el cristianismo, desde la lectura que nos propone Panikkar, creo que son unos elementos que nos pone como un desafío, ¿no? Para la transformación de uno mismo, de nuestras subjetividades, ¿no? Yo creo que es Ujú, algo importante, fundamental, si queremos realmente transformar desde donde nos encontramos, ¿no? El mundo, desde el locus, ¿no? Y la lectura dice, ¿no? O ethos. En ese sentido, yo creo que no hay una receta, ¿no? Para poder transformarnos como una varita mágica, ¿no? Nuestras subjetividades, ¿no? Eso es un elemento ujú, importante. Mi pregunta va en este sentido, ¿no? Habla la lectura, ¿no? Del otro, la relación con el otro, ¿no? La relación con el otro, mi pregunta va en el siguiente sentido, ¿es el otro no, la relación con el otro es de iguales, ¿no? ¿O es asimétrica, ¿no? O de iguales, ¿no? Y ujú, cuando ujú. me refiero de iguales, no es la misma relación, ¿no? Con las relaciones de poder que detentan, ¿no? La lógica de poder, ¿no? Que sería muy distinto, ¿no? Ajá. Y finalmente, estos elementos que nos propone Panikkar, yo creo que lo podemos ver, ¿no? Desde la práctica educativa, si tiene esa intencionalidad o finalidad,
¿no? El tema de la transformación o de la construcción de subjetividad de los niños, ¿no? En la etapa eh, de aprendizaje en la escuela, ¿no? Sí, Eso sería a mí algunas cuestiones, más que un comentario, como algunos interrogantes, ¿no? Para ir reflexionando. Yo creo que es muy desafiante y provocativo que nos plantea, pero necesario, ¿no? Panícar. Eso sería por ahora, Inti. Muchas gracias. gracias Ernesto, y vamos a cerrarlo ya, acá, entonces, me parece muy importante y podemos irnos con esta idea. Sí, muy importante pensar lo de el otro, ¿no? Lo vamos a poner en lenguaje cristiano, ¿no? Le vamos a decir el prójimo, ¿no? La idea del prójimo no viene del cristianismo, viene de atrás, ¿ya? Jesús era un judío, ¿no? Decíamos, judío, esenio, ortodoxo, es de los que intenta encarnar la palabra del modo más auténtico, ¿no? Y ahí hay una cosa que es fundamental, ¿no? Que es la relación con el prójimo, ¿no? Y menciono lo del judaísmo porque una tarea, y le vamos a hacer una lectura teológica, no filosófica, ya, una tarea me parece propio de este espacio, va a ser leer, vamos a leer en su momento, tal vez para el final, para las sesiones finales del taller, allá por el mes de mayo, tenemos que ponernos a leer una obrita que viene desde el judaísmo, que es fundamental, de un maestro, ¿no? Judío. La obrita titula Totalidad e Infinito, que es una bella interpretación de cómo eh, o de qué retos nos plantea acercarnos al otro, ¿no? ¿Quién es el otro? Esa es una muy buena pregunta, ¿no? Si el otro es solamente mi amigo, no tiene mucho sentido. Y acá yo tengo certeza de que la mayoría, si no son todos, han leído los evangelios, ¿no? Y también Jesús se pone ahí a cuestionar mucho esto, ¿no? ¿No? Claro, si el otro es mi amigo, pues no tiene mucho sentido, puedo decir, ¿no? ¿No? Es decir, si en este grupo ya hacemos nuestra pequeña comunidad y nos ayudamos y somos solidarios entre nosotros, está muy bonito y todo eso, ¿no? Nada que cuestionar, ¿no? Pero si nos limitamos a reconocer al prójimo solamente en este grupito, en los que están, ¿ya? Insisto, eso no tiene ningún sentido, ¿no? Y habría que hacer un pequeño esfuerzo por interpretar, por eso les decía, es tan importante ese pequeño hábito, si se quiere, en el judaísmo, de reconocer que la palabra siempre es oral y eso exige deliberación para poder interpretar y reconocer el mensaje y no verlo en piedra, en el escrito. Por eso la palabra no es escrito en primera instancia, ¿no? Y hacer el ejercicio con los evangelios, ¿ya? Y por eso el judaísmo tiene como una muy buena herencia que contrapone a la ley, ¿no? ¿No? La Torah se contrapone con el Talmud, la interpretación de las escrituras, ¿no? Hagamos este esfuerzo, a ver, volveremos a nuestros evangelios y escucharemos a Jesús y a ver si es que ahí me está diciendo que el prójimo es mi amigo, ¿eh? ¿No? Este es mi club solamente, ¿no? Y es que la herencia del mensaje, ¿ya? Y Jesús era muy consciente de esto, está en el hecho de que el otro es como en el otro yo encuentro también lo divino, o sea, todos somos hijos de Dios, canal para conectarme con lo divino es el otro,
Entonces, yo en el otro también voy a encontrar lo infinito, o sea, lo infinito, lo divino. Pero como es lo infinito y es lo divino también, es algo a lo que yo nunca llego. Es un reto, ¿no? Ah, por eso, ¿no? El asunto es tan complicado, ¿no? ¿Ya? El otro es un reto, ¿ya? Y el otro es algo a lo que yo nunca voy a llegar, ¿no? Por eso tengo que tener la obligación, si se quiere, de acogerlo, ¿no? Por eso no es mi amigo, ¿no? Había un maestro que decía, en última instancia, ¿no? Este, mm, ya, y un maestro que no viene del cristianismo, ¿ya? Está en la filosofía. Aristóteles dice una cosa que puede ser, que tal vez la aprendió de los judíos, quién sabe, ¿no? ¿Ya? Sospecha, ¿no? Tal vez lo aprendió de los judíos, ¿no? Aristóteles, porque dice Aristóteles, ¿no? Tu, tu enemigo es tu mejor amigo, ¿ya? No es un juego de palabras, tiene que ver con el hecho de que el otro es el que te reta, ¿no? Claro, porque el amigo te va a decir, no, todo bien, excelente, ¿no ve? En lenguaje bien boliviano, te va a decir, es pues tu yunku, ¿no ve? Está todo bien, ¿no ve? ¿No? Todo bien, perfecto y demás cuestiones, ¿no? El que te va a hacer notar todas las cosas, los vacíos, errores y demás cuestiones, por criticarte va a ser el que te objeta, ¿no? No es precisamente tu gran amigo, ¿no? Pero al final de cuentas, el enemigo puede ser tu mejor amigo, ¿no? ¿No? Para que vean, ¿no? El que te interpela, ¿no? El que viene y al que tú estás obligado de poder recibir, de acoger, ¿no? Y es bien clarito en el aula. ¿Quiénes son los que te retan? ¿Tus estudiantes obedientes o los indisciplinados? El indisciplinado, ¿no ve? El que te obliga a planificar de mejor manera, ¿no ve? Bueno, por lo menos si uno es honesto, ¿ya? Si soy honesto, el estudiante problemático es el que me va a obligar a planificar de mejor manera, porque tengo que responder a las necesidades, ¿no? Si todos mis estudiantes son así mudos, callados, obedientes y demás cuestiones que me facilitan la cosa, bueno, puedo llegar a un momento en el cual yo no necesite planificar absolutamente nada, ¿no ve? ¿No? Para que vean, ¿no? Entonces, lo del otro es una bella cuestión para ahondar, ¿no? Y un trabajo bellísimo para meternos en esto, es la obra del maestro Emmanuel Levinas, viene del judaísmo, ¿no? Ese librito, ¿no? Tiene la totalidad e infinito. La totalidad somos nosotros, y así estamos como maestros, como el orden de poder. El infinito es lo que está ahí, lo que agota, lo que trae el otro, lo que yo no preveo, ¿ya? Porque no estaba en mis planes, ¿ya? Si soy honesto, es lo que no preveía, ¿no? Es decir, si en este espacio estamos entre cristianos, de repente viene ya un maestro budista, auténticamente budista, y nos lanza su reto desde el budismo. No tengo idea del budismo, ese es el reto, ¿no? Lo- Ese es el otro, ¿no? ¿Ya? O el que viene y nos levanta la mano y nos dice, pero estas son pura palabrería, nada que ver, yo, ¿no? La idea va por acá, por acá, por acá, por acá, ¿no? Ese es el otro. Si uno es honesto, tiene que escuchar eso, ¿no? Por eso me han dicho, esa es la palabra, y la palabra se escucha, no es lo que está en la piedra escrito, ¿no? ¿No? Ese es el reto, ¿no? Bueno, perdón por irme por otro lado, se nos pasó el tiempo, ¿ya? Este, mm, entonces, en esta sesión nos encontramos el próximo sábado, ¿ya? Quienes están compartiendo con nosotros los jueves, los viernes en los otros talleres, nos vemos jueves, viernes,
¿ya? Quien quiera mantenerse solo en el espacio de sábado, pues nos encontramos el siguiente sábado por la mañana. Por favor, no estamos cambiando de lectura, tenemos que terminar esto, ¿ya? Nos hemos quedado en la página 65, ¿ya? En la 65 de nuestra lectura, ¿ya? De nuestro maestro Raymond Panikkar, que titula Ecosofía, ¿ya? Y vamos a ir respondiendo a a una pregunta de fondo, ¿ya? ¿Es posible, sin caer en idolatría, entender que la tierra es madre? Es una muy buena pregunta. Sin caer en idolatría, ¿no? ¿Ya? Esa es nuestra pregunta de fondo, ¿ya? Entonces, buenos días, tardes ya, perdón, ¿ya? Nos encontramos la siguiente semana y como dirían los adventistas, feliz sábado, ¿ya? Chao, buenas tardes.